Qué gozo tan especial poder estar con ustedes de nuevo a través de esta plataforma y así a través de tu medio poder llegar hasta tu casa, a tu familia. Es un privilegio poder usar los medios que el Señor nos ha permitido en este tiempo. Así que yo quiero que te pongas de acuerdo conmigo, te pongas cómodo y que podamos nosotros juntos en este tiempo que el Señor nos ha regalado poder estudiar un poquito las Escrituras. Voy a estar compartiendo una palabra bajo el tema somos colaboradores de Dios. Así que voy a usar las Escrituras en Primera de Corintios, en su capítulo 3 y en su verso 1. Vamos a comenzar con una forma de introducción. Así que en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andar como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Así que vámonos por parte, vamos a ir viendo las declaraciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Ustedes saben que, y todos nosotros sabemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos dones, era una iglesia que Dios le había regalado dones, don de lengua, discernimiento de espíritu, interpretación de lengua, don de profecía. Esta iglesia tenía muchos dones, pero esta iglesia fue una de las iglesias que más le dio problema al apóstol Pablo, ya que ellos se enfocaron en el don y tenían el don por encima del diseño que Dios había traído para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el hecho de que nosotros, y podemos ver en la palabra, el hecho de que nosotros estemos llenos de dones no quiere decir que somos aprobados. Somos aprobados cuando nosotros ciertamente trabajamos bajo el diseño, bajo el orden divino, con el diseño del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Y en esa voluntad, en esa armonía del cuerpo, entonces nosotros podemos ser aprobados por el Señor. Así que vemos la iglesia de los Corintios que el apóstol Pablo comienza declarándole: ustedes, yo no puedo hablarle como a espirituales, tengo que hablarle como a niños en Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo usa tres palabras aquí a la iglesia y le dice: ustedes son niños, ustedes son inmaduros, ustedes son carnales. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo usa la palabra carnal, aquí está hablando de la vieja naturaleza, de la vieja forma de actuar, de la vieja forma de pensar, de esa vieja forma que es egoísta, que solamente gira a favor en lo personal. Y entonces vemos cómo la iglesia, Pablo dice, ustedes no han podido crecer porque no tienen el discernimiento ni el conocimiento de que para qué Dios le ha dado dones. Y entonces Pablo lo llama niño, lo llama inmaduro, y a esa persona inmadura Pablo entonces lo llama carnales. Así que entonces dice el apóstol Pablo, vamos a tomarlo desde el verso 2, cuando el apóstol Pablo dice: o di a beber leche o no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo está diciendo que yo no le di a ustedes leche. Esa fue la sorpresa del apóstol Pablo cuando enfrenta a los corintios y le dice: ustedes no han podido crecer. ¿Acaso yo le di leche o le di comida sólida? Esa palabra vianda significa comida sólida, comida. Entonces el apóstol Pablo se sorprende y dice: ¿tendría yo que volverle a dar leche de nuevo, donde ya se le ha dado a ustedes la capacidad de que puedan entender, que puedan madurar, que puedan crecer
y ustedes no han podido ser capaces de poder entender qué es lo que Dios ha permitido, porque ellos pusieron el don por encima del diseño divino del Señor. Cuando nosotros pongamos el don por encima del Señor, entonces nosotros no vamos a ser aprobados, porque de la única manera que nosotros somos aprobados es cuando nosotros adaptamos a nuestra vida, recibimos el diseño de Dios, abrazamos el diseño de Dios, lo percibimos por el Espíritu y caminamos en ese propósito. Caminamos en ese diseño, entonces nosotros vamos a ser aprobados por el Señor. Así que entonces el apóstol Pablo le sigue diciendo: ustedes son carnales porque ustedes no han podido crecer de manera que yo pueda entender que ya ustedes tienen la capacidad para discernir qué es lo que Dios está haciendo entre medio de ustedes. Pero aquí en el verso 5 hay algo que yo quiero que los vea juntamente conmigo. Dice, ¿qué es Pablo? Porque ustedes saben que ellos decían que había un grupo que era de Pablo, un grupo que era de Apolo. Y entonces Pablo está diciendo, ese es de la carne, eso es de la vieja naturaleza. Eso es de la vieja forma de ser, la vieja forma de actuar, donde teníamos candidatos, donde teníamos líderes, donde teníamos personas en las cuales nosotros creíamos y habíamos puesto nuestras vistas. Pero Pablo le está diciendo que nuestras vistas tienen que estar puestas en Cristo el Señor de gloria. Y en el verso 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por los cuales habéis creído. Y esto me llama mucho la atención de que Pablo está diciendo, ¿y quién es Pablo? Para que ustedes digan que son de Pablo. ¿Y quién es Apolo? Para que ustedes digan que son de Apolo. Apolos y Pablo son servidores por la cual ustedes han creído. Son, en otras palabras, nosotros somos instrumento del Señor. Nosotros somos una herramienta que el Señor ha puesto para edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Es decir, que cuando Pablo está diciendo quién es Pablo y quién es Apolo, lo está diciendo en un contexto no de menosprecio, ni que ellos no es válido lo que hacen, ni que no tiene importancia lo que ellos hacían, sino que está diciendo, en otras palabras, nosotros somos simplemente instrumento, herramienta dada a la iglesia para edificar la iglesia. Por lo tanto, el don no puede estar por encima del diseño. El diseño nunca se va a someter al don. El don nunca va a poder manejar el diseño, porque el diseño es incambiable. El diseño está hecho. El diseño ya Dios lo vio, lo diseñó, y como Dios lo diseñó, así será. Y la iglesia y sus dones tienen que someterse a ese gran diseño para poder ser aprobada por el Señor y poder nosotros caminar en el propósito y la voluntad del Hijo de Dios. Aquí hay una declaración poderosa cuando Pablo dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Simplemente herramienta por lo cual ustedes son niños, no han podido crecer porque todavía tienen sus ojos puestos en la herramienta, han creído más en la herramienta y tienen propósito con la herramienta, donde la herramienta simplemente es un instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que hoy en día nosotros también debemos de depositar ese don, que ese don camine bajo la gracia, que ese don camine bajo el diseño de Dios, que ese don sea ese instrumento, esa herramienta para poder edificar el cuerpo del Señor. Y vemos cómo entonces en el verso 6... el verso 7 dice que así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto me encanta a mí.
Si pudiéramos entender, la vieja naturaleza nos engaña. Cuando nosotros caminamos bajo nuestros propios conceptos y cómo yo creo que deben de ser las cosas, sin que yo sea aprobado por el Espíritu Santo. Porque si entendiéramos lo que Pablo está declarando aquí a la iglesia de los Corintios, nosotros hoy no tuviéramos ninguna división en la iglesia, nosotros estuviéramos totalmente libres y nos gozáramos cuando Dios comienza a usar una herramienta, cuando Dios comienza a usar un don. Entonces yo debiera gozarme, yo debiera regocijarme porque esa herramienta está haciendo su trabajo. Ahora, como yo conozco la herramienta que Dios ha puesto en mi mano, el don que Dios ha puesto en mi mano, y que conforme a como yo trabaje con mi don, conforme a como yo trabaje en el diseño divino de Dios, entonces yo voy a tener una recompensa. Entonces no tenemos por qué sentir celo, tenemos que madurar. Tenemos que entender, tenemos que tener el conocimiento de bien claro de que Dios nos ha dotado de dones, pero que esos dones son herramientas y que esas herramientas tienen que estar dispuestas, listas para trabajar en el diseño divino de Dios que está construyendo el edificio, la cual es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que seguimos viendo estas declaraciones tan importantes de Pablo. Dice que ni el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí hay algo que quiero resaltar. Si usted quiere recibir recompensa, entonces usted tiene que poner su herramienta a trabajar. Usted tiene que poner entonces su don a trabajar. Es decir, que si usted quiere, usted no haga nada. Esto no es por fuerza, esto no es porque alguien te empuje, esto no es porque alguien ande detrás de ti pidiéndotelo, rogándotelo. Si tú sabes quién eres en Cristo y sabes la herramienta que Dios ha levantado en ti, entonces tú pones esa herramienta a trabajar y te aseguro que la recompensa viene porque viene. Es decir, que si tú quieres recompensa y yo quiero recompensa, tenemos que poner entonces a trabajar el don conforme al diseño divino que Dios ha traído aquí en la tierra. Así que eso es algo maravilloso. Dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí viene algo importante que quiero que preste mucha atención. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es importantísimo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Déjeme decirle, todo comienza con un diseño, todo comienza con un diseñador. ¿Qué es un diseñador? Bueno, es un arquitecto que es el que primeramente concibe en el espíritu, mira el diseño, mira el edificio, tiene la medida, tiene completamente control de todas las cosas porque lo soñó, lo preparó, lo dibujó, lo diseñó y sabe toda la medida a dónde vas a poner cada cosa. Y por esa razón es que el Señor ha repartido a la iglesia diferentes dones, diferentes herramientas para que todos trabajemos en la obra del Señor. Entonces vemos que Pablo está diciendo aquí: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo, en otras palabras, nos está diciendo: yo no soy el fundamento, a mí se me enseñó el fundamento, a mí se me reveló el fundamento, yo he recibido el fundamento y he sido constituido para dar a conocer el fundamento. Ahora cada uno de ustedes mire bien cómo sobreedifica, y aquí quiero que preste mucha atención. Porque el problema no es del diseño, el problema no es del fundamento. Todo el mundo conoce el fundamento, todo el mundo sabe que el fundamento es estable, que el fundamento está aprobado, que el fundamento ya tiene la capacidad para la edificación del tamaño que sea. Ya todos lo sabemos y todos decimos que tenemos el fundamento y posiblemente sí. Pero el problema no es del fundamento, el problema es de la sobreedificación.
El fundamento hasta el diablo lo conoce. Y sabe que el fundamento es un fundamento que está estable. Pero el problema es la edificación. Y Pablo está diciendo, cada uno de ustedes, mire bien cómo está edificando. Si es conforme al diseño, si conforme al modelo, si conforme a la gracia que Dios ha puesto en ti, entonces usted va a ser aprobado por Dios. En cualquier momento, cuando usted decide poner y rendir su don, su capacidad, su herramienta, y con el conocimiento, sabiendo que para la edificación del cuerpo no es algo mío, no es algo para que yo esté por ahí vanagloriándome ni haciendo cosas fuera del cuerpo, porque entonces no puede ser aprobado por el Señor. Aquí hay algo muy importante que yo creo que hoy en día tenemos que ponerlo sobre la mesa, como decimos aquí en República Dominicana. Tenemos que poner bien el papel sobre la mesa para ver qué es lo que estamos edificando, porque muchas veces y muchos de nosotros hemos puesto y nos hemos enfocado en los dones, fluir en los dones, buscando los dones, y cada quien camina por su lado, cada quien pone su don a su servicio, pero conforme a su diseño. Y por eso ustedes ven que hay personas que se acercan a uno muchas veces y te preguntan, ¿cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es tu visión? Es que no nada más hay una sola visión, hay un solo diseño, hay un solo propósito, hay un solo cuerpo, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, hay un solo bautismo y hay una sola salvación. Y ese es el Hijo de Dios que se está formando en nosotros, que nos está capacitando a nosotros. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener el conocimiento. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento y maduramos y crecemos en ese conocimiento, nosotros no vamos a dejar esa ñoñería que hoy en día el pueblo de Dios tiene, una ñoñería. No hay quien le corrija, no hay quien le diga, no hay quien los discipline, y todo el mundo quiere, porque este don me lo dio Dios y a mí el que me llamó fue Dios. Sí, mi hermano, Dios te llamó igual que a mí, tenemos llamados, tenemos dones, pero esos dones tienen que estar siempre prestos en la presencia del Señor, conforme al propósito, conforme al diseño, para poder edificar la casa del Señor. Entonces cada uno de nosotros es responsable. Escuche bien esto, porque hace unos años atrás usted hablaba con un cristiano y las palabras que salían de los cristianos era que los que tenían que estar preparados eran los pastores, quien tenían que saber mucha Biblia eran los pastores, quien tenían que tener respuestas positivas eran los pastores. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la madurez de Hijo de Dios, entonces la Biblia tenemos que estudiarla todo, tenemos que crecer todo, tenemos que trabajar todo. Esos dones son para eso, no es para un hombre, no es para una persona en sí, es para el cuerpo. Y mire lo que sigue declarando el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Aquí quiero que preste atención a lo que Pablo está declarando. Dice que porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre ese fundamento edificáramos oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, las obras de cada uno será manifiesta. Cuando yo estaba estudiando este capítulo, de verdad que me tuve que arrepentir. Tuve que pedirle perdón al Señor. Tuve que pedirle perdón al Señor porque yo creía mucho en mi don, y no es que yo lo esté rechazando, esa es la herramienta que yo tengo para poder trabajar. Sin la herramienta yo no trabajo. No hay un albañil que trabaje sin una plana. No hay un carpintero que trabaje sin el serrucho y el martillo. Son herramientas que Dios nos da y nos ha provisto a la iglesia.
Eso no es lo que estoy diciendo. El don es bueno, el don te abre puertas, el don te ayuda a fluir, el don te ayuda a tú entender que eres un colaborador y que estás trabajando con Dios en el edificio. Pero el problema es no poner el don por encima del diseño. Y aquí cuando yo entendí que verdaderamente yo había confiado mucho en mi don y que me estaba desenfocando verdaderamente del propósito, tuve que pedir perdón porque me di cuenta que nosotros teníamos mucha hojarasca en el ministerio. Mucha hojarasca, cosas que se ven que son buenas, que se creen como que son buenas en el momento. Por ejemplo, nosotros teníamos una visión de que todos los meses teníamos que traer un artista para que le cantara a la iglesia, para que la iglesia se sintiera alegre, para regocijar a la iglesia. Y déjeme decirle, mi hermano, que eso es hojarasca. Eso es heno. Eso cuando venga el fuego lo vas a probar, porque el gozo de la iglesia y el regocijo de la iglesia es Cristo. Y cuando la iglesia crece en el conocimiento y la iglesia abraza la palabra, vive la palabra, pone por obra la palabra, esa palabra te dan regocijo, esa palabra te dan a ti poder, esa palabra te hacen sentir realizado, esa palabra te quitan el temor, esa palabra te verdaderamente te dan el propósito por la cual pase lo que pase, tú te vas a sentir más que seguro, porque tú sabes que no depende de tu fuerza sino que depende del Señor. Entonces muchas veces nosotros teníamos muchas hojarascas. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención, y ahora lo estoy entendiendo, cuando yo iba a ministrar a ciertas iglesias, que después del mensaje, después de una ministración, como muchas personas de los adoradores, incluso ministros, hijos de pastores, se me acercaban y me decían: pastor, con un espíritu, ya tú sabes, y unas caras de ministro. Y me decían: pastor, quiero que ore por nosotros, el grupo de alabanza. Ok, vamos a orar por ustedes. ¿Y por qué ustedes quieren que oren? Por un proyecto que tenemos. Ya ni siquiera le llamábamos ministerio, sino proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto es que nosotros estamos para grabar CD, estamos para trabajar como artistas, y ya nosotros tenemos el don y nos estamos preparando. Hojarasca. Y cuando venga el día, muchísimos cantantes, muchísimas personas, muchísimos líderes en la iglesia sin conocimiento de la palabra, incluso sin discernir el cuerpo. Y Pablo condena, dice que si alguien come indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo, dice que come juicio para sí. Entonces estábamos llenos de hojarasca, de entretenimiento, para entretener la iglesia, para alegrar la iglesia. Y nosotros nos desenfocábamos. Y muchas veces usted va a lugares a ministrar la palabra y usted ve como un líder de alabanza o un ministerio de alabanza te tocan 7, 8, 10, hasta 12 canciones y se duran 1 hora, 20 minutos ministrándole al Señor, adorando al Señor. Y entonces cuando viene el momento de la palabra te dan 20 minutos. Eso es hojarasca, porque la palabra que del Señor son las que nos dan la fortaleza, y es las que nos dan el conocimiento, y es las que nos ayudan a nosotros a ser edificados, para que entonces nosotros podamos ser aprobados por el Señor. Sea Cristo glorificado en esta hora, mi hermano. Así que yo creo que este es un tiempo precioso, un tiempo maravilloso, donde el Señor nos ha hecho reflexionar. Y yo creo que hay hojarasca, que hay muchas cosas que van a tener que desaparecer, ¿verdad? Muchas personas donde nosotros mismos veíamos el don y lo lanzábamos porque estaba el don, sin que el carácter de Jesucristo fuera formado. Y esto hace que muchas veces nos haga trabajar 2 y 3 veces. Y muchas veces muchos hermanos hasta quedan confundidos, porque al no estar preparados, al no ser moldeados por el Señor, entonces vienen disecciones, la misma persona se desalientan, se desaniman cuando viene el problema. Cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, entonces si nosotros estamos edificados en la palabra, bien fundamentados en la palabra, el fuego no nos quemará. El fuego no nos quemará. Así que entonces hay un diseño, hay un plano, hay
un terreno que ya Dios lo preparó y que Dios no cambia su diseño. Si nosotros hablamos un poquito en lo natural, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo un diseñador primeramente busca el terreno. Hay dos formas, hablando ya en lo natural, hay dos formas de un arquitecto elaborar un plano. Muchas veces hay personas que sueñan, ¿verdad?, con un edificio, con una casa, con alguna edificación, y entonces buscan el terreno que le quepa ya lo que ellos tienen dibujado, pero muchas veces hay alguien que ya tiene el terreno y entonces el diseñador mide el frente por el fondo, sabe cuántos metros tiene, sabe cómo va a diseñar. Entonces cada cosa tiene su número, tiene su medida. Entonces cuando el maestro constructor, ¿verdad?, todo diseñador tiene un maestro constructor. Ese maestro constructor entonces va al plano. Cada vez que quiere medir algo va al plano. Y cuando va al plano, lo primero que hace es que busca en el plano una sección. A veces lo tienes adelante del plano, a veces lo tienes detrás. Pero busca una sección que dice escala 1.50, por ejemplo. Si el plano dice escala 1.50, ya el maestro sabe que cuando mide un centímetro es que en el terreno son 50. Porque recuérdate que tú tienes un edificio que está diseñado en un pedazo de papel, pero ahora este edificio va a ser enorme, va a ser gigante, y por eso te le tienen que poner números, te le tienen que poner medidas para que tú sepas entonces lo que tú tienes que hacer. Entonces vemos cómo el maestro entonces es quien busca la medida. Cada vez que no entiende algo va al plano. Cada vez que no entiende, va al plano. Entonces, cada vez que usted no entienda, vaya al plano. Cada vez que usted se sienta, vaya al plano, abra el plano, que el plano es que nos va a decir cómo es el diseño, cómo está marcado. Es el plano que nos va a dar la medida de todas las cosas. Es el plano que va a hablar, es el plano que va a guiarnos, a dirigirnos para que nosotros podamos ser aprobados por el Señor. Y muchas veces nosotros teníamos los dones por encima del plano, por encima del diseño, por encima del mismo Señor. Y el Señor en este tiempo está trabajando con nosotros, está concientizando la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta ahora en estos medios? Yo como pastor, ¿verdad? Me he dado cuenta que tenemos mucha hojarasca, tenemos muchas personas que visitan la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es el deber de un cristiano maduro, de un cristiano que haya crecido? El deber es que, como por estos medios que nos estamos comunicando, es que debe de anhelar esta hora cuando te estamos predicando la palabra, y ya tú debes de hacer en tu vida, ordenar tu tiempo, ordenar tu mente, tu corazón, ordenar tu casa si es posible y recibir la palabra. Y no solamente eso, mándale el link a tu vecino, mándale el link a tus amigos, mándale el link a tu familia para que sean edificadas. Eso es crecer, eso es trabajar, eso es poner el don a funcionar. Y cuando pongamos el don a funcionar, entonces también funciona la gracia. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo? Que entonces vamos a tener recompensa. Es decir, que si tú quieres no haga nada, pero no le pida a Dios recompensa. Yo tenía un pastor que me decía así, le decía a la gente, bueno, si tú te quieres perder, no hagas nada, quédate así como tú estás, que así te pierdes. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como casa de Dios, edificio de Dios, que estamos siendo preparados por el Señor, entonces tenemos que entender que nosotros somos herramientas dadas por el Señor. Dice que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. ¿Y cuál es el fuego que habla aquí la palabra? Bueno, el tiempo. El tiempo. Bueno, ahora estamos viviendo un tiempo. Vamos a ver cuando nosotros comencemos a congregarnos en el edificio de nuevo, porque eso es otra cosa, ¿verdad? El edificio no podemos nosotros decir, no, porque no es el edificio. El edificio es importante. El edificio es la casa donde nos conocemos, es la casa donde nos saludamos, es la casa donde fluye el Espíritu
ya en forma como cuerpo, la casa es importante, ¿verdad? Y no podemos decir que no es importante. Lo que la casa no puede estar por encima del diseño, lo que la casa no puede estar por encima del plano, ¿verdad? Eso no, ni por encima del Señor, pero es importante. Pero en este tiempo, entonces vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos construido? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién tú has creído? Porque ahora este país andaba corriendo detrás de un hombre, corriendo atrás de un candidato. De aquí a 3 meses yo estoy seguro que comienzan a murmurar y comienzan a maldecir, porque ellos viven con la vieja naturaleza, que todo es para sí, y entonces ponen la vista en un hombre. Y yo quiero que tú sepas que todos los sistemas del mundo entero van a colapsar, pero la palabra del Señor dice que aunque pase el cielo y la tierra, su palabra no pasará nunca. Nosotros estamos realizados, nosotros estamos ya resucitados, nosotros estamos terminados, así como el arquitecto y diseñador vio el edificio desde el momento que se puso a diseñar en el papel, así nosotros ya estamos diseñados, terminados, pintados para el Señor, y ya nosotros estamos listos para reinar aquí en la tierra a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros no andamos, ahora tú tienes que tener este conocimiento. Cuando tenemos conocimiento de quiénes somos, de herramientas que tenemos, entonces usted no está tranquilo. A usted no hay que llamarlo. Mira, te mandé el link. Usted llama para preguntar. A usted no hay que empujarlo. Usted empuja a otro. A usted no hay que animarlo, usted anima a otro, porque usted sabe que usted es un instrumento para animar, usted es un instrumento para edificar, y no importa dónde vaya, no importa dónde esté, no importa lo que esté pasando, usted siempre tiene que tener una palabra de aliento, una palabra de verdad, una palabra de vida. Usted tiene que marcar la diferencia a donde quiera que esté. Usted es una herramienta del Señor, ahí hay una necesidad, ahí usted tiene que manifestar esa herramienta que Dios te ha puesto en tu mano. Así que entonces el tiempo va a declarar qué tipo de obra nosotros hemos hecho, qué tipo de edificación nosotros hemos hecho, cuál es la visión. A veces dentro de la iglesia hay mucha visión. Es que mi visión como adorador es hacer, es mi visión como maestro es tener, mi visión como pastor es esto, es una visión, la visión es Cristo, el diseño es Cristo, y Cristo está siendo formado en la iglesia, Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros es un instrumento de Cristo. Así que voy concluyendo, y para ir concluyendo quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios en su capítulo 12, 1 de Corintios 12. Desde usted dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Wow. Hay diversidad de dones. A ti Dios te dio un don. A mí Dios me dio un don. Y posiblemente tú tengas una gracia que yo tenga. Tú tienes una forma de manifestar la gracia que yo tengo otra forma, porque nunca las herramientas van a hacer los mismos trabajos, ni se van a manifestar, incluso ni se manifiestan muchas veces a la misma hora. ¿Por qué? Porque en el edificio hay albañiles que son constructores de bloc, pegan bloc, pero hay otros que los de ellos es empañetar, pulir las paredes. Pero hay otros que su especialidad es poner el piso. Y así cada herramienta tiene su tiempo y su momento y tiene su gracia. Si aquí Dios me está diciendo que cada uno de nosotros se nos dio la gracia y se nos ha dado un don, pero hay algo importante que es donde nos desenfocamos por el ego y la vieja naturaleza que nos engaña. Y es que debemos de manifestar tu gracia, tu don, y mi gracia y mi don debe de manifestar el mismo Espíritu. Tenemos que manifestar el mismo Espíritu.
Y sabe que nosotros como pastores nos encontramos muchísimos problemas dentro de la misma iglesia, porque muchas veces los pastores tienen más presión con los que están dentro que los que están afuera. Y muchas veces tenemos presión de los que están adentro. ¿Sabe por qué? Porque no entienden cuando tú le dices, mira, yo siento que no estamos en el mismo espíritu. Tienen buena palabra, tienen buena, hasta preparados están, tienen dones, yo lo sé, pero hay algo que no nos estamos manifestando de la misma naturaleza. Desde esa misma naturaleza de hijo, tú tienes que tener el espíritu de la casa. Tú tienes que tener el espíritu de tu padre. Tú tienes que tener el ADN de tu padre. Ahí en la casa donde Dios te plantó, tú tienes que tener el ADN. Muchas veces perdemos el ADN, perdemos el espíritu del Padre, perdemos el espíritu de Hijo. ¿Sabe por qué? Porque nos llenamos de filosofía, nos llenamos y nos envanecemos y pongamos el don por encima, y ahí entonces nos salimos de la edificación y estamos edificando, supuestamente estamos edificando, y muchas veces estamos edificando para nosotros. Cuando viene el fuego, el Señor te va a decir, yo no conozco esa edificación. Eso se va a quemar. Y entonces dice que como por fuego, entonces nos vamos a salvar. Con la mano vacía. Y el Señor te va a decir, nos va a decir, ¿dónde está la herramienta? ¿Dónde está el don? ¿Dónde está el fruto? Porque eso fue para un propósito. Entonces el mismo espíritu que se manifiesta en el don de maestro es el mismo espíritu que se debe de manifestar en el don del pastor. El don del profeta debe de manifestar el mismo espíritu. Y te tengo una noticia, que a veces no le gusta escuchar esto a muchas personas, pero te tengo una noticia. Y es, escuchen bien esto, que el Señor nos ha dado a nosotros, cada uno, una herramienta. Pero esa herramienta, como te estoy diciendo, tiene que estar sometido al diseño. Entonces, cuando nosotros estamos sin el diseño, entonces estamos preparando una obra para sí. Y ahí donde el Señor le dice, muchos de ustedes me dirán, Señor, Señor, pero en aquel día yo no le conozco. Porque están haciendo sus propias obras. Muchas personas piensan que hacer la obra social es suficiente. Nosotros hacemos obra social. Nosotros ayudamos personas. Para eso el Señor nos ha puesto aquí en la tierra. Pero lo hacemos bajo el conocimiento y la gracia de Jesucristo para que Cristo sea glorificado. Nunca vamos a poner lo que hacemos por encima de lo que somos. Muchas veces nosotros ponemos lo que hacemos por encima de lo que somos. Entonces hay un desenfoque donde Dios no puede respaldarnos, donde Dios no puede obrar, donde Dios no nos puede bendecir. Para nosotros ser bendecidos necesitamos estar bajo la gracia y el favor de Jesucristo. Es decir, que aquí vemos como dice Pablo, que ahora bien, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada es por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que esos dones fueron dados para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho. Para que sepan que yo tengo ese don. Y que soy el pastor ungido. Y que debo de hacer las cosas como se me acomode a mí. Ese don está dado para provecho del cuerpo. Para provecho de la iglesia. Es decir, que entonces a la iglesia es que le aprovecha que el Señor le haya regalado dones. Pero tiene que haber un orden.
Por eso es que Pablo está diciendo aquí que a uno le fue dado palabra de sabiduría, a otro le fue dado palabra de ciencia, a otro le fue dada palabra de sanidad, a otro le fue dada palabra de discernimiento, a otro le fue dado ¿qué? Espíritu de sabiduría y de conocimiento y de ciencia. Entonces cada uno de nosotros somos herramientas. Y usted me dice, ¿y a dónde está el material del edificio? El material de la construcción somos tú y yo. Que en la ley, en el Antiguo Testamento, usted para ir a la presencia de Dios tenía que matar un cordero, ponía la mano sobre el cordero y tenía que ofrecer un cordero. Ahora, como ofrenda, ¿verdad? Ahora yo soy la ofrenda, yo soy el cordero, yo soy la promesa, yo soy el altar, yo soy el sacrificio. Tengo que presentarme y poner ese don a funcionar al servicio de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, que dice Pablo, que es esperanza de gloria. Así que en esta noche tan maravillosa, yo creo que debemos de reflexionar como iglesia, debemos de reflexionar no solamente nosotros los ministros, los pastores, debemos de reflexionar en todo el cuerpo ministerial. Tenemos que manifestar, me llama mucho la atención y es que Dios dice que en estos últimos tiempos Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Y me llamaba mientras yo escuchaba la predicación del apóstol Yacer, cómo entonces Dios primero le habla a los padres. ¿Por qué Dios le habla a los padres? Porque lo primero que hemos dejado el diseño somos nosotros los padres. Muchas veces el padre en la casa... déjeme decirle que en la casa nosotros tenemos un comportamiento, en la casa quien nos conoce es la mujer, tenemos un comportamiento, en la iglesia tenemos otro comportamiento, no somos lo que aparentamos en la iglesia, hemos dejado el diseño, hemos dejado la responsabilidad de cuidar, de guiar, de dirigir, de enseñar. Si somos herramientas de Dios y yo estoy edificando la iglesia, enseñando a la iglesia, entonces yo tengo que enseñar a mi esposa, cuidar a mi esposa, sustentar a mi esposa, guiar a mi esposa, tener amor dulce, tierno con mi esposa, con mi familia y protegerla de manera, hermano, que también yo pueda tener la potestad y el poder de decir a la iglesia, vamos a ser guiados, vamos a ser dirigidos por esto, por acá y por allá, porque ahora mi vida no es mi vida, sino es la vida que el Señor ha diseñado. Entonces, primeramente, como padre, tenemos que tener la responsabilidad de caminar en el diseño, de poner a Cristo por encima de todo, que Él sea el todo y en todo y por todo, que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Nosotros los que estamos ministrando, y permítame que digas tanto esto, pero es que nosotros los que estamos ministrando nosotros no hemos sido llamados, escuchen esto, no hemos sido llamados para que tengamos buenas casas, ese no es el enfoque, buenos carros, buenas marcas de zapatos, el Señor lo hace, el Señor te lo va a dar, pero ese no es el enfoque es que Cristo se ha formado en mí y que Cristo se ha formado en la iglesia, que yo soy el responsable de poner mi herramienta a trabajar y que tú eres responsable de poner tu herramienta a trabajar, porque si quieres recompensa, tienes que trabajar, conforme a tu recompensa, entonces se supone que es que tú has trabajado. Así que mi hermano, hoy en día este tiempo es un tiempo de gozo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a madurar, nos está enseñando, yo creo que he crecido, el Señor me ha trabajado este tiempo que he tenido que estar en casa, como ahora mi esposa siento que somos de verdad y habían cosas que yo no las hacía, que yo no las conocía, pero qué lindo es ahora cuando nosotros tenemos el tiempo de estar con ellas y ayudarle a poner la mesa, a quitar la mesa y hasta el patio que lo barrimos juntos. Qué maravilloso, yo nunca hubiese hecho eso, barrer el patio con mi esposa, donde ella me abría la funda y yo le echaba la basura, y donde yo llevaba una fundita y ella llevaba la otra. Qué hermoso. Y entonces ya terminamos, ahora descansamos, porque habíamos puesto el afán y el enfoque de que como éramos ministros, nosotros nos habíamos casado con la iglesia, pero nuestras esposas estaban. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, porque esto no lo tengo en la agenda.
Pero una de las cosas que el Señor hará volver en estos tiempos es el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, que mi hermano, vemos como el apóstol Pablo entonces le llama a la iglesia de los Corintios: maduren, tienen que madurar, tienen que crecer, ya dejen de ser niños, ya dejen de esa niñez, avancen para que ustedes puedan recibir recompensa y ustedes puedan tener la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, yo creo que Dios está trabajando con nosotros más que nunca en este tiempo para que nosotros podamos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros y con nuestro ministerio. Así que yo quiero orar contigo en esta hora maravillosa, contentos, alegres, porque cuando hablo de Cristo siento que el poder de Dios es poderoso en mí. Cuando hablo de Cristo me siento satisfecho, me siento gozoso, me siento realizado, me siento que la presencia de Dios está conmigo. Así que quiero orar por ti en esta hora y pídele al Espíritu Santo que podamos madurar, crecer y que nunca ese don que Dios te dio esté por encima de Cristo. Señor, depositamos todo lo que somos en ti. Hoy nos arrepentimos. Hoy pedimos perdón. Señor, todo ego de la carne, todo yo, Señor, haznos humildes. Señor, hay tratar con los hermanos, hay tratar con las personas que son, Señor, humildes, que no tienen mucha capacidad para entender muchas cosas. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a amar aún lo difícil, Señor. Ayúdanos a ser esos instrumentos llenos de gracia y de bondad. Señor, permítenos, Dios mío, que nuestros corazones estén vaciados en ti, mi Dios. Como dijo el apóstol Pablo, que soy lo que soy por tu pura gracia. Hoy puedo hablar de ti por gracia. Hoy he recibido ese don por gracia. Hoy soy hijo de Dios por gracia. Y todo lo que manifiesto ha sido por tu gracia, Señor. Que tú bendigas, Señor, este país. Que tú bendigas este pueblo, Señor. Que tú bendigas a cada ministro, cada pastor, Señor. Que tú nos traigas luz, Señor, en este tiempo. Que nosotros no pongamos los ojos en las cosas que perecen, Señor. Como dice tu palabra, que no pongamos las miras en las cosas que perecen, sino en las cosas eternas, Señor. Porque ya habéis resucitado con Cristo y nuestras vidas están escondidas en Cristo, Señor. Muchas gracias por los líderes, por los ministros que tú has levantado, que nos han edificado, que nos han enseñado. Gracias por nuestros padres espirituales, los cuales nos enseñaron la palabra, Señor. Permítanos honrar, permítanos, Señor, que no cargue a tierra nada de lo que nosotros, Señor, se nos enseña, nada de lo que el Espíritu Santo revela, Señor. Todo lo que has revelado, todo lo que has escrito, Señor, es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Permítenos caminar en el diseño, caminar en tu gracia y caminar en tu verdad, Señor. Gracias, mil gracias, más que agradecido, más que contento, Señor, porque sabemos que tú estás con tu pueblo. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, Dios le bendiga, que el poder de Dios sea con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén y amén.